Agradecer su asistencia a esta segunda sesión magistral de la Comunidad de Ciudades. Participan las ciudades que han recibido una subvención de Life City Life para formular intervenciones de infraestructura urbana que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, de los ciudadanos. Para estar todos bien informados, los participantes hoy son Barranquilla, en Colombia, la preciosa Barranquilla. Lamento no conocer todas estas ciudades, conozco varias. San Salvador, en El Salvador, João Pessoa y Belém do Pará, en Brasil. La ciudad de Guatemala, en Guatemala. Arequipa, Cajamarca y Trujillo, de Perú. Comayagua y Trujillo, de Honduras. Hay dos Trujillos hoy. Y el estado de Tlaxcala, en México. Estos participantes comparten la comunidad de ciudades como un espacio de aprendizaje. Aquí de lo que se trata, Asier y resto de invitados, es de enriquecer los proyectos de las ciudades a través del conocimiento de estos técnicos que intercambian experiencias como gestores y gestoras en sus municipios y en sus ciudades, y a través de ese intercambio pues participan o obtienen el conocimiento demostrado en proyectos relacionados en las áreas temáticas más demandadas de Life City Life, que son infraestructura azul y verde, movilidad baja en carbono y centros valorizados y hábitats integrales. Y hoy el experto que nos acompaña pues es Asier Abaunza, luego lo presentará más quizás Pablo. Ya ha dicho que es concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao, ciudad que conozco bien, que tal vez alguno de ustedes conozca. Y hablar de la experiencia de Bilbao, pues es hablar de un ejemplo que en España hay pocos, después de, no sé, 40, 50 años de desarrollo, hay pocos ejemplos como el de Bilbao, de una ciudad reinventándose a sí misma y convirtiéndose en un referente mundial de regeneración urbana. Bilbao planificó e implementó con éxito soluciones urbanísticas en todas las áreas temáticas que interesan a Life City Life y a los gestores de las ciudades escogidas. Asier es ingeniero agrónomo de formación, entiendo, y tiene una extensa carrera de más de 16 años que supongo que les puede aprovechar mucho a ustedes en esta sesión. Yo solo espero que sea de utilidad para todos, que el conocimiento de primera mano que les traemos pues sirva a los retos y a los desafíos que tienen sus ciudades, y con eso la Agencia de Cooperación Española y la Comisión Europea se dan por satisfechos contribuyendo a este esfuerzo. Y nada más, Pablo, tú diriges a partir de ahora. En los 16 años de experiencia de Asier en el Ayuntamiento de Bilbao, ha tenido cargos técnicos y responsabilidad no solamente en planificación urbana, sino también en obras públicas, transporte y a nivel distrital, con lo que podemos decir tienen la fotografía completa del gran y exitoso proceso de transformación de Bilbao en las últimas décadas. Así que sin más, Asier, te cedo la palabra y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, primero por la invitación a poder compartir nuestra experiencia con todas las ciudades que participan en el programa Life City Life. Y bueno, por nuestra parte, encantados de poder aportar nuestro conocimiento, ¿no? Más allá de la charla que hoy vamos a tener, bueno, estamos también totalmente abiertos y dispuestos a colaborar con aquellas ciudades que, más allá de este evento, pues quieran contactar con nosotros y quieran ampliar alguna información o quieran plantear algún tipo de colaboración. Bueno, pues desde Bilbao estamos siempre dispuestos a entablar este tipo de relaciones y colaboraciones con otras ciudades basadas en proyectos y en el intercambio de experiencias y conocimiento. Por parte de la organización me trasladaron los temas que podían ser de más interés para las ciudades que hoy están participando en este evento. He preparado una presentación que intenta abarcar
esas temáticas. Empezaré haciendo una primera exposición sobre dónde está Bilbao y cómo es la ciudad, seguido de todo lo que ha tenido que ver con la recuperación de la ría de Bilbao, del frente marítimo, del frente de agua de la ría, para pasar después a analizar distintos proyectos en base a las distintas alternativas de abordar un proyecto de transformación urbana desde el punto de vista de quién es el agente promotor de dicha transformación y su financiación. Y si tenemos ocasión, si tenemos tiempo, bueno, pues hablaré brevemente de algunas experiencias que hemos tenido de rehabilitación de patrimonio histórico dentro de la ciudad, concretamente de la parte del casco histórico de la ciudad. Si se ve bien, Pablo, la presentación, sí. Bueno, como introducción, explicar que el Bilbao es una ciudad de tamaño medio para las dimensiones europeas, pequeño si lo comparamos con las dimensiones americanas, de 350.000 habitantes, pero es la parte central de un área metropolitana mucho mayor de 1 millón de habitantes, ocupando la zona central de la ciudad, ¿no? Si observamos la fotografía que tenemos enfrente, pues Bilbao ocupa la zona central de ese valle. El casco histórico queda a 14 kilómetros del mar. La ría o el río, por lo tanto, es un río en el que tenemos marea alta y marea baja. De hecho, el puerto de Bilbao históricamente estaba ubicado dentro de las orillas de esta ría, ocupando el frente de agua. Y los municipios colindantes, muchos que son mucho más pequeños que Bilbao, en muchas ocasiones sin distinción física, es decir, cruzando una calle, cruzando un puente, nos ubicamos ya en el municipio vecino, en el municipio colindante. La otra característica de Bilbao, a ver, que no me pasa la diapositiva ahora, un segundo. Aquí. La otra característica de Bilbao es su orografía. Bilbao está ubicado en un valle rodeado de montañas. Nosotros le llamamos a Bilbao el bocho, el agujero, porque tenemos muy poco suelo llano. La mayoría de los barrios, muchos de ellos construidos durante el desarrollismo industrial de los años 70, de los años 80, muchos de ellos también durante la dictadura, se construyeron escalando en las colinas, en las montañas, alrededor de la zona industrial, y por lo tanto el desnivel que tenemos en muchos de estos barrios es una característica también muy importante a la hora de definir las intervenciones urbanas que planificamos en los distintos barrios, sobre todo si tenemos en cuenta que la población de Bilbao, como muchas otras ciudades europeas, se está envejeciendo. Tenemos una población envejecida que está viviendo en esos barrios altos y, por lo tanto, la accesibilidad a las viviendas de estos barrios altos se convierte en todo un reto. También estamos abordando distintos proyectos de mejora de la accesibilidad, sobre todo mediante la utilización de elementos mecánicos, ascensores, escaleras, rampas mecánicas, cuyo desarrollo ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Bueno, cuando yo empecé como concejal en el Ayuntamiento de Bilbao hace 16 años, teníamos solamente 5 ascensores públicos y ahora tenemos cerca de 80 ascensores públicos funcionando en las distintas calles y barrios de la ciudad. Explicar quizá también importante, antes de abordar los distintos ejemplos que os voy a presentar hoy, el origen de esta transformación urbana de Bilbao. Yo siempre digo que después de haber conocido a mucha gente de muchos países y de muchos lugares del mundo, todavía no he conocido realmente a nadie que tenga una voluntad de cambiar así surgida de forma espontánea, ¿no? Nadie quiere cambiar, todo el mundo tiene miedo al cambio, incluso cuando las cosas no van del todo bien, pues la gente prefiere mantenerse como está solo por si acaso, ¿no? Ese temor al cambio es una constante y es algo habitual en todos los lugares del mundo. En el caso de Bilbao, el cambio fue algo obligado, vamos a decir. Nuestro modelo económico industrial estaba colapsando, teníamos unos suelos industriales ocupando zonas centrales de la ciudad que se estaban degradando, unas infraestructuras al servicio de ese tejido industrial que ya no tenían sentido, y luego una necesidad de reorientar la economía hacia un nuevo sector económico como son la prestación de servicios para la industria, que demandaban una estructura urbana totalmente distinta de la que habíamos heredado de esa ciudad industrial.
Eso se consiguió a través de la definición de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobado en 1995, en donde se trazó los ejes principales de esta transformación urbana, que abarca tanto la zona donde bueno, pues, es archiconocido la ubicación del Museo Guggenheim, pero también otras intervenciones en otras zonas urbanas de la ciudad que estaban degradadas en ese entonces. Recientemente, en 2022, hemos aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, donde continuamos y ahondamos en esta transformación urbana con una planificación a otros 20 años vista, ¿no? Tanto en el plan del 95 como en el plan del 2022, una de las claves más importantes, o dos de las claves más importantes, son, por una parte, una visión holística general de toda la ciudad, es decir, no nos fijamos únicamente en lo que es el chasis, en lo que es la estructura de la ciudad, sino que analizamos también variables sociales, variables económicas, variables culturales, para trazar esa estrategia macro de evolución de la ciudad. También lo hemos hecho en el nuevo Plan General de 2022. Pero la otra cuestión importante es el alcanzar un acuerdo amplio en cuanto a la definición de esa ruta que va a seguir esa transformación urbana, tanto en el plano político como en el plano social. De tal manera que los diferentes vaivenes políticos que se puedan dar en las distintas administraciones no conlleve o un estancamiento o a un empezar de cero de nuevo con toda la planificación que se había iniciado. Por lo tanto en el 95 como en el 2022 se hizo un esfuerzo especial en el plano político, por una parte, para llegar a un mínimo común denominador entre todas las formaciones políticas, de tal manera que, bueno, esté quien esté en el gobierno, obviamente cada partido le dará su toque personal y su orientación más particular en base a su ideología o a sus planteamientos políticos, pero no puede ser que un cambio político suponga, como decía, un cuestionamiento total y absoluto del planeamiento y de la orientación que tiene la ciudad. En el 95 se consiguió y en el 2022, por ejemplo, a pesar de que en estos momentos estamos gobernando mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Socialista, tenemos mayoría absoluta, hemos alcanzado un acuerdo con las dos principales formaciones de la oposición y en el Plan General del 2022 solamente obtuvo 3 votos en contra de 29 concejales. Eso refleja ese acuerdo macro, vamos a decir, al que se ha alcanzado en cuanto a lo que va a ser el futuro de la ciudad. Pero además, tanto en el 95 como en el 22, se sumó a esto unas reflexiones hechas con toda la ciudadanía, con tejido asociativo, con entidades sociales, con universidades, con empresas, etcétera, en cuanto a dónde debían estar los ejes de esa transformación del futuro, cuáles eran nuestras fortalezas, qué cuestiones había que mantener, cuáles había que regenerar y cuáles había que transformar. En el plan general más reciente, en el 2022, además, aprovechando las nuevas tecnologías y en reuniones presenciales, conseguimos que 4.000 ciudadanos y ciudadanas de la Villa de Bilbao participaran en los debates de definición de este Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, que yo creo que pocas ciudades habrá en el mundo que hayan conseguido involucrar a 4.000 personas en un debate de un documento tan técnico como es un Plan General de Ordenación Urbana, que requirió por nuestra parte también una... Me afloja todo, ahorita. hay alguien con un micro por ahí abierto. Requirió por nuestra parte una simplificación de toda esa documentación, hacer asequible, hacer sencillo toda la información, para lo cual, por ejemplo, nos basamos en vídeos de realidad virtual colgados en YouTube, en donde explicábamos qué es lo que hay hoy, cuáles eran las diferentes alternativas que se planteaban en cada uno de los espacios, para que la gente que con un plano quizá no se orienta o no acaba de visualizar qué es lo que se está planteando, bueno, pues con ayuda también de las nuevas tecnologías y de la realidad virtual pudiéramos explicarles mejor cuáles eran las diferentes alternativas que se planteaban en cada una de las zonas y así cada uno de los vecinos y vecinas y asociaciones y colectivos pudieran opinar y votar sobre cuáles son las alternativas que preferían para definir su barrio en el futuro y hacia dónde debía orientarse la ciudad los siguientes años. Estas son unas imágenes de cómo era Bilbao en esos años 80, comienzos de los años 90, con el puerto ocupando ese frente de agua, con las fábricas ocupando los espacios más próximos a los muelles portuarios, con las autopistas llegando hasta el centro de la ciudad para conectar con esas fábricas que estaban dentro del casco urbano para permitir la entrada y salida de los bienes y de los camiones que se fabricaban o con las materias primas que necesitaban esas fábricas, y con trazados ferroviarios que conectaban todas las fábricas y las fábricas con el puerto,
que atravesaban y dividían la ciudad en muchas partes diferentes, vamos a decir, porque esos trazados ferroviarios estaban a cielo abierto, cortando la ciudad, y por lo tanto las calles en muchos de los casos eran puentes que tenían que cruzar por encima de las vías del ferrocarril y por encima de los contenedores de carga del puerto, como se puede ver en la imagen de la derecha. Para recuperar la ría, uno de los elementos quizá más importantes o más relevantes precisamente fue el liberar esos espacios del frente de agua. Aparte del colapso de esas fábricas que estaban ubicadas dentro del casco urbano y mucho antes también el cierre de las minas de hierro que estaban dentro del casco urbano de Bilbao también, el puerto de Bilbao se encontraba también en una encrucijada. El negocio portuario había cambiado. Antaño los barcos llegaban al puerto y estaban varios días dentro del puerto hasta que cargaban la nueva mercancía y salían, por lo que el puerto necesitaba muchos kilómetros de muelles para tener el mayor número posible de embarcaciones al mismo tiempo. La ría le proporcionaba más de 14 kilómetros de muelles, por lo tanto podía albergar un montón de barcos al mismo tiempo. Pero no tenía espacio logístico porque la ciudad había crecido justo hasta el mismo borde del puerto. El negocio actual es diferente. Ahora los barcos no pueden estar quietos, que un barco esté parado en un puerto cuesta un dineral a las diferentes flotas que gestionan ese tipo de materiales y contenedores, y por lo tanto lo que necesitan es disponer de grandes superficies logísticas de tal manera que la carga y la descarga de los barcos se pueda hacer de una manera ágil, rápida y eficaz. Y dentro de la ciudad no había sitio para eso. Por lo tanto, el puerto lo que hizo fue abordar un proceso de expansión, de ampliación del puerto en la bahía exterior de Bilbao, en la bahía de Labra. Aquí podéis ver las dos imágenes con la evolución de ese crecimiento del puerto, ganando más de 2,5 millones de metros cuadrados de superficie al mar, en una zona además, en una bahía que es especialmente profunda. Los calados que tenemos en ese puerto superan los 30 metros de profundidad, por lo que podemos albergar todo tipo de embarcaciones de todas dimensiones, y el puerto ganaba, como decía, esas superficies logísticas que necesitaba, y a la vez nos liberaba el frente de agua dentro de la ciudad, que antes estaba totalmente prohibido o evitado, vamos a decir, para la ciudad por esa ocupación que hacía el puerto con todas sus instalaciones, ¿no? Aquí tenéis una imagen reciente del puerto de Bilbao. Todos esos muelles que se pueden ver en la imagen es suelo ganado al mar. La incorporación más reciente es la terminal de cruceros, que se puede ver abajo a la derecha de la imagen, con un crucero ahí estacionado. Tampoco antes teníamos turistas, por lo tanto no necesitábamos infraestructuras para recibir este tipo de embarcaciones, y ahora ya contamos con una infraestructura adecuada para ello. El puerto además cuenta con importantes infraestructuras para recibir materias primas energéticas como gas líquido o petróleo, ya que contamos también con una refinería y con una planta de gas de ciclo combinado en las propias instalaciones del puerto de Bilbao. Dentro de la ría hubo un elemento crítico para la ciudad, que fueron las inundaciones de 1983, que fueron las peores inundaciones del siglo. La ciudad fue completamente arrasada por el agua, toda la zona central de la ciudad quedó destrozada por el agua. Los barrios del sur quedaron incluso enterrados por el barro y las piedras que cayeron montaña abajo arrastradas por el agua. Y por lo tanto, tras las inundaciones del 83, lo primero fue restaurar, recuperar la ciudad que había sido destruida por el agua, y por otra parte mejorar las condiciones hidráulicas de la ría para reducir ese riesgo de inundaciones en la ciudad. Una de las labores, una de las obras más importantes que acometimos fue la que tenéis en la imagen, que es la Corta de la Peña. En este barrio, la imagen de la izquierda podéis ver la situación previa del río Ibaizábal. El río pasaba muy próximo a las viviendas. En las inundaciones, esta zona de meandro fue una de las más dañadas por las aguas, por esa inundación, y contábamos además con una isla en mitad del cauce, como se puede ver en la parte superior de ese meandro, que hacía las veces de tapón en mitad del cauce del río. Por lo tanto, aquí lo que hicimos fue recortar el trazado del río, como se puede ver en la imagen de la derecha, reencauzando el río y generando un parque que se puede ver en la imagen de la derecha, que es un parque que está elevado, y por lo tanto el propio parque, la propia zona verde, aparte de ganar una zona verde que antes carecía el barrio, nos hace de barrera física de protección frente a las inundaciones de todo este barrio, de tal manera que el riesgo de inundación
en esta zona pasó del periodo de retorno de 100 años al periodo de retorno de 500. Esta es una imagen de ese parque elevado que hace las veces de barrera física de protección frente a inundaciones en esta zona del río. Pero sin duda la obra más potente en materia de recuperación de la ría que hemos abordado es su regeneración ambiental. La ría, de hecho, formaba parte de todo el tejido industrial de Bilbao. Las fábricas vertían todo directamente a la ría sin ningún tipo de tratamiento. La ciudad también vertía todo directamente a la ría. El saneamiento, o sea, la ría realmente formaba parte de la red de saneamiento de la ciudad. Teníamos cero oxígeno, contaminación de metales pesados, burbujas de metano fruto de la fermentación cuando la marea estaba baja. Por lo tanto, nadie tampoco quería acercarse al frente de agua. Incluso aunque el puerto no estuviera, si no hubiéramos intervenido sobre la ría, nadie se acercaría a este entorno porque, como solía recordar nuestro anterior alcalde Ivonne Areso, pues era poco más que una cloaca navegable lo que teníamos en aquel entonces. Hemos invertido a lo largo de 30 años cerca de 1.000 millones de euros en toda la infraestructura, en toda la red necesaria para garantizar la recuperación natural, medioambiental, biológica de los cauces tanto del Nervión como Ibaizábal como del Cadagua, lo que supone una inversión 8 veces superior a la que hemos hecho en la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao. Nadie viene a Bilbao porque hayamos hecho esta inversión, pero si no hubiéramos hecho esta inversión tampoco vendría nadie. Y por lo tanto era una cuestión que teníamos que abordar. Para ello desarrollamos infraestructuras, como digo, tanto de saneamiento como de modernización del abastecimiento de agua. Arriba podéis ver la planta de Galindo, que es la mayor planta depuradora del área metropolitana de Bilbao. Es capaz de gestionar 125 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, y a lo cual se suman otras 28 pequeñas y medianas plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, ahí tenéis los datos de toda la red de saneamiento, incluyendo los tanques de tormenta, que serían depósitos para acumular el agua en momentos de fuertes precipitaciones, para no colapsar la planta de tratamiento de aguas residuales ni hacer vertidos incontrolados a la ría. Se acumula el agua de lluvia en esos tanques y se va soltando a la planta de tratamiento conforme va bajando el nivel. Por otra parte, modernizamos toda la red de abastecimiento de agua. Bilbao cuenta con una agua de grifo, un agua potable de muy alta calidad, y de hecho, bueno, pues en muchos de los restaurantes de Bilbao lo que se está impulsando y promoviendo es que se sirva agua del grifo y no agua embotellada, como ocurre en tantos lugares, ¿no? La situación de la ría ahora es completamente diferente a la que teníamos hace 30, 40 años. La ría ya no tiene contaminación, se pueden practicar deportes acuáticos en la ría. Tenemos más de 50 especies de pescado viviendo en nuestro cauce, docenas de especies avícolas, de fauna marina y un mínimo de 60% de oxígeno garantizado durante todo el año. Entonces la situación es absolutamente diferente a aquella que tuvimos en Bilbao, pues eso hace 30 o 40 años, ¿no? Más allá de las inversiones y de lo que es la recuperación natural de la ría, también hemos hecho diferentes intervenciones en las orillas, ¿no? En los márgenes de la ría. Intervenciones que son pues muy variadas. Voy a poner distintos ejemplos para mostrar este tipo de intervenciones. La primera se trata de los muelles del Arenal, están junto al casco histórico de la ciudad. Una de las actuaciones que se adoptó tras las inundaciones del 83 fue la peatonalización completa del casco histórico de la ciudad, lo cual llevó a que los coches que estacionaban antes dentro del propio casco histórico salieran y ocuparan los muelles, como se ve en la imagen de arriba a la derecha, ¿no? En la fotografía del año 2002, en el que los muelles se habían convertido en un estacionamiento en superficie. En ese mismo emplazamiento y pared con la ría, y en una colaboración público-privada, promovimos la construcción de un aparcamiento subterráneo, tanto de residentes como de rotación, de 5 niveles de profundidad, que nos aumentó la capacidad de estacionamiento, tanto para los vecinos residentes en el casco histórico como para aquellas personas que acuden de visita a las tiendas o a las actividades que se desarrollan en el casco histórico de la villa. Y la superficie, como se ve en la imagen de abajo a la derecha,
queda completamente libre y de hecho es uno de los espacios más demandados y más utilizados para eventos en la ciudad, donde se celebran ferias, fiestas, exposiciones, conciertos, todo tipo de actividades. En la orilla contraria, lo que teníamos era un ferrocarril. Era el ferrocarril que unía todas las fábricas de la orilla izquierda de la ría, así como las instalaciones portuarias de esa orilla. Y en este caso lo que hicimos fue desplazar el ferrocarril a otro trazado diferente, subterráneo, por la ciudad, de tal manera que desaparecía la trinchera ferroviaria y ganábamos todo lo que antes era trinchera ferroviaria como paseo marítimo, como paseo peatonal frente a la ría. En este otro caso, la situación era diferente. En este caso, el edificio clásico que se ve a la izquierda es la fachada de la Universidad de Deusto. La vía de circulación, la calzada que se ve en la imagen, es la principal vía de conexión entre dos barrios de Bilbao, como son Uribarri y Deusto. No se podía desplazar esa calzada porque detrás de la Universidad de Deusto está la montaña y por lo tanto no había forma de ganar espacio peatonal en ese espacio. Como se ve en la imagen de abajo, teníamos solamente pues, poco más de 1 metro de ancho de acera para los peatones. Entonces, lo que hicimos en este tramo fue, aprovechando que en la orilla contraria, en la orilla izquierda, se había retirado el puerto, es justo la zona donde se construyó después el Museo Guggenheim, tomamos tierra de la orilla izquierda y la pasamos a la orilla derecha. Es decir, desplazamos el cauce del río a un lateral de tal manera que pudimos ganar en esta orilla del río espacio suficiente para ganar un paseo peatonal en la línea de arbolado que se puede ver en la imagen superior, la vía ciclable que se puede ver también ahí en la imagen y espacio también para me va a salir ahora. Para los apoyos, para la base del nuevo puente peatonal, la pasarela peatonal, el estribo del puente peatonal que se puede ver en esa imagen de arriba a la derecha. También se promovió la construcción de nuevos puentes. Antes, como en algunos de los tramos del río teníamos quizás residencias aún en una orilla, pero en la orilla contraria teníamos grúas, fábricas, instalaciones portuarias, no había conexión entre ambas orillas. De hecho, en muchos tramos de la ría de Bilbao, la conexión habitual era a través de botes, botes de pago, para cruzar el río de una orilla a la otra. Eso se eliminó mediante la construcción de nuevos puentes que conectan ambas orillas, cosiendo de nuevo la ciudad, aprovechando que ya había desaparecido esa barrera que antes suponían los ferrocarriles, las fábricas y las instalaciones portuarias. Paso a continuación a explicar distintos modelos de transformación urbana en función de quién tiene la iniciativa para la transformación de las distintas zonas de la ciudad y quién la financia, ¿no? Tendríamos desde este punto de vista 3 modelos. Un primer modelo en el que la iniciativa y la financiación son 100% públicas, de una o de varias administraciones, pero 100% públicas, tanto porque los suelos de origen sean públicos como por la finalidad de las edificaciones, pues, una vez construidas, siguen siendo públicas y por lo tanto todo el presupuesto sale de la administración pública. Una segunda alternativa en la cual los suelos son mayoritariamente o 100% públicos, pero se busca una financiación mixta en la que se consigue, sobre todo a través de la venta de parcelas, conseguir financiar parte de las actuaciones acometidas por la administración pública o consiguiendo que privados se sumen a esta iniciativa pública para completar la transformación de una determinada zona de la ciudad. Y el tercer modelo en el que, bueno, tanto la propiedad como la financiación desde el origen es de colaboración público-privada para la transformación de un ámbito determinado de la ciudad. Dentro del primer caso, en el que tanto la iniciativa como la financiación es 100% pública, tenemos el ejemplo del barrio del Peñascal, Iturrigorri y Gardiazabal. Se trata de la mayor intervención, el mayor proyecto de renovación urbana que con una vertiente social, vamos a decir, que se está cometiendo en la ciudad. Es un proyecto que está financiado 50-50 entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco. Se trata de un barrio en el que esas casitas que se pueden ver en la imagen fueron casas autoconstruidas por los propios vecinos durante la dictadura, muchas de ellas sin proyecto arquitectónico, sin licencia urbanística, con materiales de baja calidad,
lo cual ha llevado a un mal envejecimiento de estas construcciones, problemas de humedad, problemas estructurales, dificultad extrema de resolver los problemas de accesibilidad a estas edificaciones y, por lo tanto, el planteamiento que se hace por parte de las administraciones públicas es el derribo de estas construcciones, de estas edificaciones, construyendo al mismo tiempo nuevas viviendas sociales en el propio barrio, de tal manera que se ofrezca un realojo a todas las familias que son propietarias o inquilinas de estas edificaciones que se derriban. Lo hemos abordado en dos fases diferentes. La primera fase de Iturrigorri y Gardiazabal supuso el derribo de 96 viviendas, ya está completada tanto el derribo como el realojo de esas familias, y ahora vamos a cometer la segunda fase, que va a suponer el derribo de 220 viviendas en el siguiente entorno del barrio, ¿no? Aquí podéis ver unas imágenes de qué tipo de edificaciones eran las que teníamos en este barrio del Peñascal. Como decía, pues eso, construcciones de baja calidad, unidas por tramos de escaleras para todas las viviendas y para todos los portales, sin posibilidad de construir ascensores que resolvieran la accesibilidad a ninguna de estas construcciones. Construimos los bloques correspondientes para los realojos. Hemos derribado ya esas primeras 96 viviendas y hemos naturalizado las laderas en las que hemos derribado esas construcciones, y ahora estamos construyendo otro bloque de 84 viviendas en uno de los solares que se nos han generado con esos derribos de la primera fase, que nos va a servir para los primeros realojos de la segunda fase. Es decir, en esa fase en la que vamos a derribar otras 220 viviendas, contaremos con este bloque de 84 viviendas que nos sale de la primera fase, en donde realojaremos a las primeras familias para continuar con los siguientes derribos. Al ser un barrio que está en un valle muy angosto, muy estrecho, con colinas muy escarpadas a ambos lados, no hay suelos edificables disponibles. Por lo tanto, se trata de una operación de renovación urbana en la que tenemos que ir encadenando las distintas actuaciones. Es decir, construimos un bloque social, realojamos las familias en este bloque, derribamos las casas de esas familias, lo cual nos libera un suelo en el que construimos el siguiente bloque social, donde realojamos a las siguientes familias, derribamos las suyas y así vamos encadenando los procesos, generando solares en los espacios que vamos liberando tras los derribos. Recientemente hemos aprobado la ordenación urbanística para la segunda fase de transformación de este barrio. El diseño urbano ha sido sometido a un proceso de participación ciudadana y el diseño que han elegido los vecinos y vecinas del propio barrio del Peñascal es el que podéis ver en esta infografía, con nuevos bloques que además intentan mejorar las condiciones de ventilación y soleamiento de las casas de este barrio, que, como digo, está encajonado entre dos montañas y, por lo tanto, en una garganta entre montañas, y por lo tanto tiene también problemas de humedades, problemas de soleamiento que intentamos mejorar con esta disposición urbana. De hecho, por el eje mismo de la calle y por debajo de la calzada va un río subterráneo que recoge todas las aguas de escorrentía de las montañas colindantes. Esta es una imagen de lo que es el plan especial de ordenación de este barrio al que me estoy refiriendo. En otros casos, nos enfrentábamos a trincheras urbanas que venían generadas por otras infraestructuras, ¿no? En este caso, por ejemplo, la trinchera la generaba la propia autopista que conecta todo el área metropolitana de Bilbao por su margen izquierda. Con ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya, del Gobierno del Territorio de Vizcaya, se financió esta obra de soterramiento de la autopista, generando una nueva etapa sobre la autopista que a su vez genera un parque, una zona verde que el barrio carecía, que no tenía, de tal manera que conseguimos dos objetivos. Por una parte, unir las dos partes del barrio, reduciendo el impacto acústico que genera el tráfico en esta zona, y por otra parte, generar una zona verde en un espacio donde no teníamos zonas verdes de este tipo. Arriba a la derecha está el parque que hemos visto en la imagen anterior, y a la izquierda podéis ver una infraestructura en túnel que se serpentea hasta el centro de la ciudad. Ese es el nuevo acceso principal a la ciudad desde la autopista. Y abordamos la construcción con la ayuda de la Diputación de esta infraestructura
porque anteriormente el acceso principal a la ciudad desde la autopista era este maravilloso monumento a la arquitectura brutalista que teníamos en el centro de la ciudad. Un monstruo de hormigón construido durante la dictadura. Obviamente durante la dictadura no había que preguntar a los vecinos qué opinaban al respecto y por lo tanto se decidió construir esta maravillosa estructura de hormigón volando a escasos metros de las ventanas de las edificaciones. Como decía, gracias a la construcción de aquel túnel que hemos visto en la imagen anterior, pues hemos podido abordar la desaparición de esta estructura. Aquí la referencia es el edificio blanco que veis a la derecha de la imagen, que es el mismo edificio blanco que podéis ver aquí a la derecha de la imagen. Lo único que donde antes teníamos pues, ese monumento al brutalismo en hormigón, ahora tenemos una plaza pública con jardines, con equipamientos públicos, con zonas estanciales, zonas de juego infantiles y una zona pues de mucha más calidad urbana que la que teníamos anteriormente. Todo esto, como decía, financiado totalmente con presupuesto público, mayoritariamente de la Diputación Foral de Vizcaya. Si nos adentramos en otro tipo de fórmulas, como podrían ser las de la iniciativa pública, pero con financiación mixta, aquellas en las que el impulso lo hacen las administraciones públicas, pero se consigue por el camino que privados se vayan sumando al carro, sobre todo, como digo, a través de la venta de parcelas edificables con aprovechamientos lucrativos, entraríamos en otro modelo de gestión. Bueno, para gestionar este tipo de actuaciones, muchas de ellas en el caso de Bilbao relacionadas con infraestructuras como las del puerto o las de los ferrocarriles, constituimos una sociedad pública que se llama Bilbao Ría 2000. Es una sociedad que se rige por el régimen privado, vamos a decir, es una compañía a todos los efectos privada, de derecho privado, pero los accionistas somos todos administraciones públicas. ¿Por qué constituimos esta herramienta? Pues principalmente porque el mayor reto al que todas las administraciones se enfrentan cuando van a abordar un proyecto de iniciativa y colaboración pública es precisamente alcanzar esa colaboración pública. Es decir, ¿quién lidera el proyecto? ¿Quién lo define? ¿Quién lo financia? ¿Quién asume los costos de ejecución de ese proyecto? Si son distintos partidos políticos los que están gobernando en distintas instituciones, ¿quién se lleva el rédito político por esa actuación? O no el rédito, o la protesta, o lo que fuera, ¿no? A través de esta herramienta, Bilbao Ría 2000, resolvimos esa cuestión, porque en esta sociedad estamos todas las administraciones públicas que tienen algo que decir sobre esas infraestructuras, en el caso de Bilbao, en el caso del País Vasco. Estamos Gobierno español, Gobierno vasco, el Gobierno del territorio de Vizcaya y los ayuntamientos más grandes del área metropolitana, que somos Bilbao y Barakaldo. El reparto del accionariado es 50-50. ¿Por qué se establece este reparto de propiedad, vamos a decir, dentro de la sociedad Bilbao Ría 2000? Bueno, cuando arrancamos con este proceso de transformación urbana de Bilbao, a principios de los años 90, hicimos el plan de transformación urbana y fuimos al gobierno español a pedir colaboración y financiación para acometer todas estas actuaciones. En aquel entonces, España estaba volcada en los Juegos Olímpicos de Barcelona y en la Exposición Universal de Sevilla. Y por lo tanto, llegamos los últimos a la fiesta y nos dijeron que, bueno, pues que el proyecto estaba muy bien, pero que ya no quedaba dinero en la caja. Y por lo tanto, nos ofrecieron una alternativa. Era por aquel entonces ministro de Fomento, el ministro Josep Borrell, que actualmente es comisario de la Comisión Europea. Nos ofreció una alternativa que a la larga ha resultado ser mucho más provechosa para nosotros que cualquier otro planteamiento de financiación que pudiéramos haber planteado entonces, que es, bueno, alcancemos un acuerdo político por el cual nosotros ponemos el suelo a vuestra disposición, vosotros hacéis lo que tengáis que hacer con ese suelo y el beneficio que se obtenga por el cambio de uso de esos suelos se reinvierte en el propio municipio. Ese acuerdo alcanzado a comienzos de los años 90 se ha mantenido hasta hoy sigue vigente, independientemente de los cambios políticos que ha habido en el gobierno de España o en otras administraciones, el pacto político se ha mantenido y a la larga ha resultado mucho más beneficioso, porque hemos sido capaces de invertir a través de esta sociedad otros 1.000 millones de euros
en actuaciones urbanas en Bilbao, teniendo la sociedad libre de deudas desde el año 2019, a través de la venta de parcelas y propiedades que se han ido generando a través de la transformación urbana. Si veis el accionariado, las partes que representa el gobierno español, que son las que están en azul, representa precisamente a los tenedores de suelo, que es SEPES, que es la sociedad del gobierno español que tenía los suelos, muchos de ellos derivados de la bancarrota de empresas industriales y de empresas industriales que eran dependientes del Estado en aquel entonces, como las navieras, los astilleros. Tenemos a la Autoridad Portuaria de Bilbao y a las compañías de ferrocarriles. Y luego, por otra parte, estaríamos las administraciones vascas, que hemos sido las que hemos aportado los recursos económicos y la transformación del uso de esos suelos. Ejemplos de estas actuaciones. Bueno, pues aquí veis primero abajo los almacenes portuarios que teníamos cerca de la aduana, en el centro de la ciudad. Ahí se desarrolló un proyecto residencial diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki, que es Premio Pritzker de Arquitectura. La venta de estas viviendas nos generó recursos para acometer la siguiente transformación, que fue la transformación del área de Abando Ibarra, que es la que tenéis en la imagen, ¿no? En la imagen de la izquierda podéis ver los antiguos astilleros de Bilbao, los astilleros Euskalduna, instalaciones portuarias, así como el ferrocarril que unía todas estas instalaciones, que es esa línea que se percibe al lado de los astilleros, separando la ciudad de la zona portuaria. Y a la derecha podéis ver la situación del área de Abando Ibarra con su transformación. Este master plan fue diseñado a su vez por el arquitecto argentino César Pelli, premio Pritzker también de arquitectura, y aquí podéis ver en estas imágenes la secuencia de evolución de transformación del área de Abando Ibarra. Empezamos transformando los dos extremos donde se ubicaron los equipamientos públicos. Construimos el Palacio de Congresos Euskalduna, que es el que está arriba, es esa caja marrón que se puede apreciar en la parte superior de la imagen, en la imagen central, y el Museo Guggenheim en la parte inferior. Como podéis ver en la imagen central, hay un almacén de contenedores junto al Museo Guggenheim. De hecho, el museo se inauguró con ese almacén de contenedores portuarios todavía funcionando y con el tren de cercanías y de mercancías todavía cruzando por debajo del Museo Guggenheim. Y a la derecha podéis ver ya la imagen de todo el ámbito de Abando Ibarra completamente transformado, con ese frente de agua totalmente recuperado, con sus zonas verdes y con distintos edificios que albergan distintas instalaciones, distintos servicios de instituciones del entorno, ¿no? Tenemos, aparte del Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry, contamos con la biblioteca de la Universidad de Deusto, diseñada por Rafael Moneo. Contamos con el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, diseñado por Álvaro Siza. La Torre Iberdrola, que es sede de la principal compañía energética del País Vasco, diseñada por César Pelli. Y muchos otros edificios diseñados también por arquitectos de renombre. Aquí tenéis una imagen del antes y el después. La referencia es este edificio con esta aguja, con estas dos agujas en la torre, que es el mismo que tenéis en la imagen de abajo, donde antes estaba ese almacén de contenedores. Pues ahora tenemos una plaza pública. Bajo la plaza pública y en colaboración público-privada se construyó un aparcamiento mixto de residentes y de rotación. Otro ejemplo de actuación a través de Bilbao Ría 2000 es esta en la zona de Amézola. La referencia es la Plaza de Toros, que podéis ver arriba a la izquierda en la imagen, donde antes teníamos esta playa de vías con 1, 2, 3 y 4 vías de ferrocarril, si se ve el puntero. Tenemos en estos momentos un único cajón ferroviario debajo de la calle. De hecho, esta estructura rectangular que se puede ver en mitad de la zona peatonal es el acceso de la nueva estación de ferrocarril. Se construyen nuevas torres de vivienda en el borde del parque y una zona verde que empata, que une los niveles de las viviendas con la tapa que cubre la bóveda del ferrocarril. La venta de esas torres de viviendas han financiado toda la actuación que hemos acometido aquí de soterramiento del ferrocarril y de unificación en una única caverna de todas las estructuras ferroviarias. Aquí podemos ver el antes y el después de este entorno del parque de Amézola. Posteriormente hemos continuado soterrando el ferrocarril a través de la sociedad Bilbao Ría 2000, como he comentado, cerrando trincheras que el propio ferrocarril nos estaba generando dentro de la ciudad, ¿no? La referencia en este caso es ese edificio que se ve en el centro con ese vértice circular,
que es el mismo que tenemos aquí, con el espacio ya completamente peatonalizado. El ferrocarril sigue estando ahí, pero debajo de la calle, y por lo tanto, bueno, pues hemos recuperado y hemos cerrado esa trinchera que teníamos antes, ¿no? Detrás de esta pared se encuentra el ferrocarril, además este ascensor público resuelve la accesibilidad y bueno, hemos incorporado también un jardín vertical para integrarlo también desde el punto de vista paisajístico, ¿no? Aquí otro ejemplo del soterramiento del ferrocarril. El ferrocarril sigue estando ahí, debajo de ese parque, lo seguimos teniendo ahí, pero ya no divide el barrio en dos como nos ocurría anteriormente. Y otro ejemplo de iniciativa pública y financiación mixta es la intervención que hicimos al lado del ayuntamiento en la Plaza del Gas y en el Parque de Echevarría. Aquí teníamos, como podéis ver en la imagen de arriba a la derecha, por una parte una fábrica de gas natural que era propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, y encima de la fábrica de gas estaba la Fundición de Aceros Echevarría, que fue comprada por el Ayuntamiento para habilitar un parque, porque no teníamos zonas verdes en esa zona. Mantuvimos la chimenea como recuerdo de ese pasado industrial, pero ahí fue una compra únicamente para derribar la fábrica y habilitar una zona verde. Y lo que sí hicimos luego fue vender la fábrica de gas para promover la plaza, que se puede ver abajo en la imagen de abajo a la izquierda, y construir esas viviendas. Debajo de esa plaza también se habilitó un aparcamiento municipal público para residentes, y también es donde guardamos los vehículos de flota del propio Ayuntamiento de Bilbao. Y arriba, como decía, bueno, pues hemos conservado únicamente la chimenea de lo que fue esa fábrica de aceros, esa fundición que teníamos en Bilbao. Otro ejemplo, ya entrando en otras intervenciones en las cuales ya vamos a una colaboración público-privada desde el inicio, en el que tenemos fincas que son de propiedad pública y otras fincas que son de propiedad privada, y constituimos un consorcio, vamos a decir, entre públicos y privados para la transformación de ese ámbito. Como decía, un ejemplo de esto lo tenemos en Bolueta. Ahí, como se puede ver en la imagen de arriba, teníamos una fundición también que ocupaba una gran extensión de este ámbito. Aquí más o menos la propiedad es mitad y mitad pública y privada, y se planteó un desarrollo de aproximadamente 1000 viviendas, la mitad de ellas viviendas sociales y viviendas asequibles, que bueno, está casi completado. Nos quedan únicamente 2 torres por completar el desarrollo de esta zona residencial, que a su vez supone también la recuperación del paseo al borde del río en esta zona que antes era absolutamente industrial. El mayor proyecto, sin embargo, que estamos abordando de transformación y regeneración urbana, en el que vamos a esta fórmula mixta de colaboración público-privada, es la zona de la isla de Zorrozaurre. Estamos hablando de un espacio que es, para nuestras dimensiones y capacidades, vamos a decir, enorme. Son 2,5 kilómetros de longitud, aproximadamente 830.000 metros cuadrados de suelo a transformar, que eran mayoritariamente industriales y portuarios. Ahí teníamos de todo, desde fundiciones, almacenes portuarios y fábricas de distinta índole. El canal es un canal artificial que se empezó a construir durante la dictadura y nunca se completó. Y lo que hemos hecho es, bueno, pues completar la apertura de ese canal, convertir lo que era en origen un meandro del río en una isla en mitad del cauce, y plantear un nuevo desarrollo urbano en el que planteamos una isla y un barrio de usos mixtos. Estamos hablando de 5.500 nuevas viviendas, la mitad de ellas sociales y asequibles, con 2 parques tecnológicos urbanos en Punta Norte y Punta Sur, con nuevas universidades, equipamientos culturales y zonas verdes, y con la recuperación del frente de agua. El master plan para la definición de todo este entorno lo diseñó la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid. Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes de, por una parte, las obras acometidas recientemente para la conversión de la península en isla, con la apertura del canal. Y aquí una imagen del paseo de la margen derecha ya finalizado y urbanizado, y las viviendas también ya construidas en esta margen de la orilla. La propiedad, como he mencionado, si lo he mencionado antes, la propiedad de todo el conjunto del ámbito de Zorrozaurre también es mitad y mitad público y privado.
Y además en la parte privada con tanto privados, vamos a decir, grandes propietarios como pequeños propietarios. Tenemos un poco de todo. Aquí otras imágenes de los nuevos paseos ya urbanizados en la parte de la margen derecha del canal. Y aquí otra imagen de esos paseos con la recuperación del frente de agua y el acceso al agua en las zonas ya recuperadas de este entorno. Aquí tenéis la visión de lo que sería el plano de ordenación de esta isla de Zorrozaurre, donde podéis ver además que las viviendas sociales y libres también están mezcladas, es decir, no tenemos la zona rica, la zona pobre, vamos a decir, está absolutamente todo mezclado, vivienda libre, vivienda social en alquiler y vivienda asequible están todas mezcladas. Mezclado también con los equipamientos, que serían las parcelas que están pintadas en morado, y los dos parques tecnológicos que están ahí señalados con las flechas en punta norte y en punta sur para generar nuevas actividades económicas vinculadas con actividades de alto valor añadido. En la isla no hemos hecho borrón y cuenta nueva. Había ya vecinos que vivían entre las fábricas, vamos a decir. No eran muchos, eran 38 edificios, unos 300 vecinos que vivían en este entorno y hemos mantenido todas las edificaciones. Lo que hemos hecho es al revés, aportarles financiación pública para ayudarles en la rehabilitación de esas edificaciones. En total hemos invertido 7,8 millones de euros en subvenciones a fondo perdido para que puedan abordar esa rehabilitación, lo que ha financiado un 56% del costo real de la rehabilitación de estas edificaciones. La isla va a contar con un tranvía que atravesará la misma de extremo a extremo, con 4 paradas a lo largo de la isla, y como se puede ver, la imagen del tranvía es de la zona de Abando y Barra, no de la isla porque todavía no está construido el tranvía, pero va a ir en la misma forma, es decir, sobre una cubierta verde por el eje de la avenida principal de la isla. También vamos a empezar fechas próximas la construcción de este bloque, que son unas viviendas sociales en alquiler en el paseo marítimo en la margen derecha, que va a ser promovido por el gobierno vasco con una estructura de madera en este caso. Y una parte importante a destacar de la isla es que tenemos que protegerla de inundaciones. Entonces, tanto teniendo en cuenta el nivel de las inundaciones de 1983 que he mencionado al principio, como teniendo en cuenta el previsible incremento del nivel del mar fruto del cambio climático. Por lo tanto, toda la isla en su urbanización se está elevando 1,5 metros sobre el nivel actual. Por lo tanto, todas las nuevas edificaciones están por encima del nivel de inundación de las inundaciones del 83, contando con la corrección del previsible incremento del nivel del mar. Pero como no tiramos todo, como mantenemos algunas de las edificaciones preexistentes de la isla, tenemos que proteger estas edificaciones que se mantienen en su cota actual. Para ello construimos un petril, un murete de protección al borde del paseo marítimo, y a su vez lo reforzamos con 2 tanques de tormenta que recogerían el agua de lluvia en los momentos de pleamar, en los momentos de marea alta y de fuertes precipitaciones, para soltar el agua al cauce de la ría cuando la marea bajara. Y de esa manera protegemos la zona que se mantiene en su cota original de posibles inundaciones, ya sea por, vamos a decir, mareas vivas o porque el cauce se pudiera sobrelevar en la parte de la ría, como por las fuertes lluvias que pudieran sufrir en ese momento las zonas de esta isla de Zorrozaurre. Tenemos ya también universidades que están funcionando en edificios industriales que han sido ya rehabilitados y reformados. Tenemos la DigiPen, que es una universidad basada en diseño gráfico y videojuegos, que está ubicada en ese edificio que se puede ver arriba a la izquierda. Tenemos también al Instituto Europeo de Diseño, Kunsthal, ocupando un edificio industrial que antiguamente era una papelera. Hemos reformado una antigua fábrica de tornillos que estaba en la isla para convertirlo en sede de la Universidad de Mondragón con el proyecto ASFabric, donde se mezcla formación en grados universitarios con emprendimiento e innovación. Y aquí estamos en colaboración
con clústeres que tienen que ver con informática, comunicación, nuevas tecnologías, etc. Esta es una imagen del antes y el después de la plaza de esas universidades, donde también hemos hecho ya una intervención de reurbanización de todo ese entorno. Es una plaza compleja porque está en una cota muy baja y por lo tanto hemos tenido que impermeabilizarla para protegerla de inundación por el nivel freático estaba muy cercano a la superficie, vamos a decir. De hecho, ese estrado que se ve en la zona central de la plaza realmente es un tanque de tormentas que acumula el agua de lluvia en pleamar para poder soltarla en los momentos de bajamar. Bueno, eso sería como otro ejemplo de esa colaboración público-privada. Y ya para terminar y ceñirme al tiempo que teníamos fijado para hoy, voy a hablar brevemente sobre rehabilitación urbana en casco histórico. Tenemos un casco histórico en Bilbao valioso. La ciudad fue fundada en 1300. Contamos con edificaciones que se han mantenido hasta nuestros días de los siglos XV, XVI, XVII en toda esta zona del casco histórico de la villa de Bilbao. Y esta zona, como decía, había sido muy dañada por las inundaciones del 83. El agua, la ría, cuando desbordó, llegó hasta los primeros pisos de todas esas edificaciones del casco histórico de la ciudad. Aparte de recuperar estos edificios de los daños sufridos por las inundaciones, teníamos unas edificaciones que habían sido, bueno, no vamos a decir no bien tratadas durante las últimas décadas, y sus valores históricos, patrimoniales, artísticos, se habían visto muy degradados durante los últimos años. Y por lo tanto, para conseguir esa rehabilitación y hacer una rehabilitación buena, efectiva de este entorno, aparte de peatonalizar todo el casco histórico, constituimos una sociedad pública que se llama Bilbao Surbisa, Sociedad para la Rehabilitación de Bilbao, que lo que hace es aportar, por una parte, financiación a las comunidades, aportamos subvenciones a fondo perdido para la rehabilitación de las viviendas de esta zona del casco histórico de la ciudad, pero además les acompañamos a las comunidades asesorándolas técnicamente en cómo pueden afrontar ese proceso de rehabilitación de las viviendas y no solamente de las fachadas, de las estructuras, mejorar las envolventes desde el punto de vista térmico, mejorar la accesibilidad a las edificaciones, todo ello sin menoscabar los valores patrimoniales de estos edificios históricos que contamos en el casco histórico, ¿no? Entonces, cómo buscar ese punto de equilibrio entre conservación del patrimonio y mejora de la calidad de vida en estas edificaciones. A través de esta sociedad, como digo, acompañamos a esas comunidades, en muchos casos incluso haciendo de palanca, ¿no? Para convencerles a acometer ese tipo de rehabilitaciones. Funciona también esta sociedad como ventanilla única para las ayudas que aporta el gobierno vasco. Las ayudas del gobierno vasco son a cada unidad familiar en función de sus niveles de renta. Cuanto menores son los ingresos familiares, mayor es la ayuda que se da a la rehabilitación, llegando incluso a financiar el 80% de la derrama que se tenga que acometer para la rehabilitación si se trata de una familia con unos bajos niveles de ingreso. En algunos casos incluso más. Lo que se busca es que no ocurra que porque una o dos familias de esta edificación no puedan abordar las derramas, los pagos por la rehabilitación del edificio, el edificio se quede sin rehabilitar y se continúe degradando. Mediante estas ayudas que van enfocadas a esas familias en función de sus niveles de renta, como digo, conseguimos desatascar esa situación y abordar la rehabilitación de las viviendas. Pero también hemos hecho otro tipo de intervenciones como la que se ve en la imagen, en la cual hemos derribado infravivienda o viviendas que se encontraban en mal estado, abriendo nuevos ejes y nuevos trazados urbanos en la ciudad para conectar distintos barrios de la ciudad, construyendo nuevas viviendas sociales como las que se puede ver al fondo en la imagen de la derecha para realojar a las familias de esas viviendas que han tenido que ser derribadas. Lo mismo que hemos visto en el ejemplo del Peñascal, bueno, pues en este caso, en el caso de Bilbao la Vieja. En total, a lo largo de estos 35 años, a través de esta sociedad hemos ayudado a 40.000 edificios, 40.000 viviendas privadas a rehabilitarse en distintos barrios de la ciudad, porque una vez que hemos ido completando la rehabilitación en un barrio, hemos ido abordando actuaciones en otros barrios que tenían también problemáticas sociales y similares a las que teníamos en esta zona. Y para terminar, bueno, pues una actuación que hemos hecho en este entorno destacada ha sido la intervención sobre el mercado de la Ribera. Es el mayor mercado municipal de Bilbao y uno de los mayores mercados cubiertos de Europa. Tiene 10.000 metros cuadrados de superficie de mercado
estaba ubicado en un edificio histórico protegido, pero que tenía un grave problema estructural. Se utilizó arena de playa en el hormigón que se utilizó en su construcción. Los cloruros habían afectado a las armaduras metálicas de la estructura y por lo tanto no quedaba otra más que derribarlo y reconstruirlo exactamente tal cual era, pero lo hicimos de tal manera que el mercado nunca paró de funcionar, siempre siguió funcionando. Para ello lo hicimos en dos fases, como se puede ver en esta imagen, derribando medio mercado y reedificándolo, concentrando todos los puestos de mercado en la mitad que no derribábamos y haciendo lo mismo con la otra mitad hasta completar la reconstrucción completa del mercado municipal. Y esta sería la imagen del mercado de la Ribera ya completamente rehabilitado, completamente reformado y con todas las, bueno, pues todas las instalaciones que cualquier mercado contemporáneo requiere a este respecto, desde el punto de vista de cámaras, desde el punto de vista de medidas sanitarias, higiénico-sanitarias, desde el punto de vista de protección a fuego, incluso la antigua cafetería, bueno, la cafetería que está ahora en ese sótano descolgado que se puede ver en la imagen, aquí abajo, que esto es una cafetería, un cafeteatro realmente que está aquí debajo, en unos espacios que antiguamente eran almacenes del propio mercado municipal. Este local, como digo, está por debajo de la cota de inundación. Por lo tanto, estos vidrios que se puede ver aquí son vidrios blindados que son capaces de resistir la presión del agua en caso de que la ría volviera a crecer hasta niveles de inundación como los que sufrimos en 1983 y por lo tanto son locales que también están protegidos frente a esa previsible o posible inundación que se pudiera dar en un futuro. Y por mi parte nada más, me he pasado 10 minutos. Pues, Asier, muchísimas gracias. Creo que nos has dado una visión general muy amplia, muy interesante sobre todos los proyectos de Bilbao. Ya estoy viendo que hay compañeros que han levantado la mano rápidamente. Recordemos, tenemos, Asier, unos 15 minutos más contigo, por los que te agradecemos mucho. Lo que le voy a pedir a los compañeros, creo que he visto que Elisa y Gustavo han levantado la mano rápidamente. Les voy a pedir que hagan preguntas concretas de forma que tengamos la mayor oportunidad posible de que varios compañeros puedan hacer las preguntas. Si te parece, Asier, voy a pedirle a Elisa, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Habías levantado la mano? Gracias, Pablo. Sí. Mucho gusto a todos. Y Elisa, una vez que hagas la pregunta, adelante Gustavo con la tuya y le pasamos las dos preguntas directamente a Asier. Y las personas que quieran ir pensando sus preguntas, por favor, ir levantando la mano. Así que primero Elisa de Guatemala, Asier, para darte un poco de contexto, de Ciudad de Guatemala, y Gustavo Chaverri de Cartago, en Costa Rica. Elisa, por favor. Gracias, Pablo. Mucho gusto. Asier, mi pregunta es muy puntual. ¿En qué momento de toda la transformación se establece el consorcio, esta relación público-privada ya de una forma más formal? Gracias. ¿En el caso de la colaboración público-privada o en el caso de la colaboración público-pública? Público-privada. En el caso de la público-privada, depende de si estamos en el segundo o del tercero de los casos que he comentado. En los casos en los que los privados participan desde el comienzo en la transformación, porque son propietarios de una parte de los suelos sobre los que se interviene, por ejemplo, el caso de la isla de Zorrozaurre, es el primer paso, es el comienzo, vamos a decir, ¿no? Primero se hace la planificación de todo este entorno. En algunos casos la planificación puede venir de los propios promotores, pero normalmente, en nuestro caso por lo menos, ha venido del propio ayuntamiento. Una vez establecida esa planificación de qué es lo que se puede hacer en esa zona, se constituye lo que, según la normativa aquí española, es una junta de concertación, se denomina, que es como una junta de propietarios realmente. Es una asamblea de propietarios en el que los públicos y los privados actúan de igual a igual, es decir, cada uno en función del porcentaje de suelo que tienen. Esa junta de concertación es la que va a impulsar después todos los trabajos y la que es la responsable realmente de la ejecución de todos los trabajos. Por lo tanto, se suele dotar a esa junta de concertación pues, de un personal
que va a ser de unos técnicos que van a ser los que van a estar encima de la obra y encima de todo el desarrollo de la actuación. Una vez constituida la Junta de Concertación, el siguiente paso, en base a la normativa, aquí voy a hablar únicamente desde el punto de vista de la legislación española, ¿vale? Que sé que cada país es un mundo en este tema. Desde el punto de vista de la legislación española, el siguiente paso, y de la legislación vasca del suelo, el siguiente paso sería la constitución o la aprobación del proyecto de reparcelación. El proyecto de reparcelación lo que hace es, primero toma la realidad que hay, es decir, bueno, hay este número de parcelas con estos propietarios, cada parcela tiene una superficie X que ya está medida, que ya está definida, y sobre cada una de esas parcelas unas edificaciones que también se valoran, es decir, se valora el suelo y se valora el vuelo. Se valora si tienes una edificación, qué uso tiene esa edificación, si la edificación está en buen estado de conservación o no. Y en la reparcelación, lo que se hace es, bueno, una vez que ya te he dicho que tú tienes, me invento la cifra, el 14,5% de la propiedad y con un edificio que además está tasado en X mil euros, borro completamente lo que hay y pongo encima el plano futuro. Y entonces sobre el plano futuro, tu 14% se convierte en que eres propietario de esta parcela de vivienda libre o normalmente lo que se suele hacer es que, salvo que seas un pequeño propietario, si eres un propietario que tiene un porcentaje relevante, te toca un poco de todo. Es decir, se te asigna un poco de vivienda libre, un poco de vivienda social, un poco de terciario y luego ya entre propietarios se llega a los acuerdos necesarios. Hombre, a mí me interesa más la vivienda libre, a mí me interesa más el terciario. A mí me interesa más la vivienda social. Bueno, pues hoy te cambio mi porcentaje de propiedad en esta parcela de vivienda libre por tu porcentaje de propiedad en vivienda social. Y esos son acuerdos entre las partes de esa junta, vamos a decir. Una vez que está ese proyecto de reparcelación aprobada, hay otro documento más que se aprueba, que es más técnico, pero no tiene tanta relevancia, el PAU, se aprueba el proyecto de urbanización. El proyecto de urbanización es el que traza las nuevas calles, los nuevos espacios públicos, las nuevas plazas, y entonces a la Junta le corresponde la labor de descontaminar los suelos, derribar las estructuras que queden y ejecutar esa urbanización para entregar a cada propietario la parcela ya dispuesta para edificar. Esos serían los pasos que hay que seguir en cada uno de esos ámbitos en los que está lo público y lo privado. En los que solo estamos lo público, bueno, pues es más sencillo porque la reparcelación igual solamente atañe a una sola administración o a dos administraciones y es todo mucho más fácil, vamos a decir, ¿no? En nuestro caso, en el caso, por ejemplo, más complejo, que es en el de la isla de Zorrozaurre, lo que hicimos fue dividir, como era un ámbito muy, muy grande, lo dividimos en distintas fases. Porque sí es cierto, si bien es cierto que en el conjunto del ámbito somos 50-50 público-privado, esa propiedad no es homogénea en su espacio, vamos a decir. En la zona central de la isla había mayoría de propiedad privada y en los extremos y en la margen derecha había mayoría de propiedad pública. Y por lo tanto dividimos las fases teniendo en cuenta esos porcentajes, porque sabíamos que iba a ser más difícil acometer la parte en la que los públicos éramos minoritarios. Y entonces empezamos transformando las partes en las que los públicos éramos mayoritarios, porque la ley española obliga que para arrancar con todo el proceso tienes que sumar el 50+1 de la propiedad. Y entonces arrancamos con la parte en la que nosotros teníamos control, vamos a decir, porque una vez que has echado a andar esa máquina, los demás te tienen que seguir. O te siguen o se descuelgan del proyecto, pero no pueden quedarse en el limbo, vamos a decir, ¿no? Entonces arrancamos con eso y ahora hemos dejado para el final la parte más difícil, que es esa en la que los públicos estamos en minoría. Pero una vez que ya está todo lo demás lanzado, pues ya estos también se han lanzado, porque ya son los únicos que quedan ahí colgados. Entonces, bueno, pues es una forma de acometerlo. Muchas gracias, todo claro. Gracias, Asier. Me apunto aquí, empezar por lo fácil y generar tracción para que el privado siga como resumen de la intervención. Le voy a hacer la palabra a Gustavo. Gustavo, tenías una pregunta, ¿verdad?
Sí, gracias. Un placer saludarlos a todos, todas. Buenas tardes. Encantado de escuchar esta presentación. Asier. Encantado. Mi familia es de origen vasco. Ya hace bastantes años que estamos aquí en Costa Rica, ubicados en Cartago. Muy orgulloso de escuchar esta presentación. Muchas gracias. Normalmente un proyecto allá en Bilbao, ¿cuánto tardan desde el inicio, desde que tienen la idea? ¿Cuántos años tardan? Depende del proyecto. A ver, Abando Ibarra, por ejemplo, el ámbito que hemos visto del Museo Guggenheim. Su ordenación se aprobó prácticamente a la par del plan general, un poquito más tarde, en torno a 1995-1996. Si hablamos de completarlo todo hasta la última parcela, 20 años. En el caso de la isla de Zorrozaurre, el master plan, vamos a decir el boceto de la isla, nos lo presentó Zaha Hadid en 2008. El plan especial urbanístico se aprobó en 2012. Por lo tanto, llevamos 12 años de ejecución del proyecto y vamos más o menos al 50-60% de ejecución. O sea que sí, en torno a 15-20 años fácil te lleva, si estamos hablando de proyectos de esta envergadura, quiero decir, obviamente hay actuaciones que son mucho más pequeñas que igual en un mandato de 4 años eres capaz de abordarlo. Pero transformaciones de esta envergadura en las que estás transformando un barrio entero, pues 15-20 años no te quita nadie. Porque me imagino que en vuestros países pasará como aquí, que la legislación urbanística es compleja y a cada nuevo proyecto de ley que sale es todavía peor, porque en lugar de simplificarlo lo enreda todavía un poquito más. Solamente la parte urbanística nos suele llevar pues en torno a 5-7 años. Aprobar el plan, 1 o 2 años, pero luego constituir la junta de concertación, la reparcelación, proyecto de urbanización, todo lo que he mencionado antes, te lleva otros 5 o 7. Entonces, durante un montón de años estás moviendo papel, pero no está pasando nada en la calle, ¿no? En algunos de los casos nos hemos inventado un mientras tanto para, bueno, durante esos 10 años que estás moviendo papel, que el barrio no se degrade o no continúe degradándose, ¿no? Que vayan ocurriendo cosas allí. Vas planteando usos temporales o provisionales en edificios que están allí que todavía, bueno, pues o pueden ser propiedad pública o son cedidos temporalmente por los propietarios, para que, bueno, pues mientras tanto el barrio no se muera, porque 10 años es mucho tiempo, ¿no? Si hablamos del Plan General de Ordenación Urbana, se supone, en base a la normativa española, que cada ciudad tendría que tener renovado su planeamiento cada 10 años. Pero es que tardamos 10 años en hacer un plan. Entonces, pues prácticamente para cuando has terminado ya tienes que empezar otra vez. Es un sinsentido en ese sentido. En nuestro caso, lo que hemos hecho es hacer una planificación a más largo plazo. Es decir, hemos tardado pues casi 10 años en aprobar el Plan General de 2022, pero hemos hecho una planificación a 20-25 años vista. Entonces, ¿Existe alguna bibliografía que podamos nosotros consultar del caso Bilbao, de la historia que han llevado hasta la fecha, desde los años 70 a la fecha? pues hay alguna publicación, pero no son tan, vamos a decir, tan comerciales o que se puedan encontrar. Y la verdad es que es una de las patas en las que estamos en déficit, vamos a decir. Tenemos que impulsar que se escriba sobre esto, porque además, y recientemente he tenido un encuentro con estudiantes universitarios de Erasmus europeos que venían a Bilbao a estudiar sobre esto precisamente, y he tenido que corregirles un montón de las cuestiones que traían. Y digo, no, pero esto lo he leído no sé dónde. Digo, pues está mal. No sé dónde lo ha sacado, pero está mal. No hay buena documentación sobre esto, porque se habla mucho sobre el efecto Guggenheim y sobre el efecto Bilbao sin entrar a lo que realmente es. Es decir, hay mucha gente que parte de premisas
muy, vamos a decir, preconcebidas o partiendo de premisas en muchos casos muy ideologizadas sobre este tipo de intervenciones. Y conozco muchos casos de ciudades que, por ejemplo, pues, han pensado que la transformación de Bilbao consistía en construir un gran equipamiento cultural y que lo demás venía detrás. Y resulta que han construido un equipamiento cultural enorme y no ha pasado nada. Bueno, pues es porque no han visto, o sea, han visto la punta del iceberg. No han visto el conjunto de todo lo que hay que hacer por detrás, ¿no? Y hay poco escrito sobre lo que realmente se ha hecho. Yo estoy intentando, a ver si sacamos algo de tiempo, que es algo que siempre nos falta, redactar una especie de memoria de lo que ha sido este proceso de transformación. Cuando lo tengamos lo colgaremos obviamente en la página web municipal. Pero bueno, a través de Pablo os puedo mandar alguna bibliografía ajustada a lo que es la realidad. Lo que no sé si va a ser fácil para vosotros encontrarla no sé si en Amazon o en alguna librería que pueda enviárosla por valija allí a vuestras ciudades, porque como digo, no hay publicaciones comerciales buenas sobre este tema. Hay algunas investigaciones universitarias, pero que no están publicadas como tal en libros. Falta, es un tema que falta. Muchas gracias, Asier. No sé si tenemos alguna otra pregunta y si no, tenía yo una muy rápidamente, conscientes también del tiempo. Compañeros, ¿alguna pregunta adicional para Asier? Si queréis levantar la mano. Y si no, te pregunto yo, Asier, al hilo de lo que acabas de decir, ¿no? 20 años de ejecución de un proyecto, está claro que un proceso de transformación urbana va mucho más allá del mandato de un alcalde. Tenemos muchas ciudades de América Latina que tienen incluso periodos de 3 años no reelegibles. La pregunta es, ¿cómo generar esta continuidad desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista técnico? Nosotros estamos viendo que hay muchas municipalidades que cada 3 años cambian completamente el equipo técnico. ¿Cuál sería la experiencia de Bilbao a la hora de generar esta continuidad política y generar también la continuidad técnica? En ese sentido, aquí es distinto porque evidentemente aquí los técnicos permanecen, salvo los directivos, vamos a decir, el resto de funcionarios permanecen y por lo tanto ese conocimiento y esa historia, vamos a decir, ya trazada, se mantiene. Yo incidiría en las dos cuestiones quizá que he mencionado en mi intervención antes, ¿no? Primero, es importante que ese plan no sea, yo creo que es el error que en muchas ciudades se comete, ¿no? No puede ser el plan del candidato tal o del alcalde cual o del presidente tal. Porque si es su plan, cuando él no esté, el siguiente dirá, yo no voy a hacer lo que es, vamos a decir, una medalla para mi opositor político. Al revés, lo voy a hundir, voy a decir que es una mierda y voy a hacer una cosa distinta. No, tiene que ser un proyecto de ciudad y, como decía antes, compartido. Y por lo tanto, cuanto más amplio sea el acuerdo político sobre lo que se plantea hacer en una determinada zona, pues más garantía, como decía antes, para que independientemente de que sea un candidato del mismo partido o sea de otro partido, no se suponga en cuestión que ese proyecto se tiene que llevar adelante. Luego, como decía antes, luego cada alcalde o cada presidente le dará su toque y decidirá pues, que en esa parcela de equipamiento el anterior planteaba una escuela y yo planteo un polideportivo. Vale, pero no cuestionamos que ahí iba un equipamiento público, porque eso ya estaba definido desde el comienzo, ¿no? Entonces yo creo que ese acuerdo mínimo, yo creo que es imprescindible. Si estamos hablando de proyectos mixtos de colaboración público-privada, pues ahí normalmente la continuidad se lo dan los privados, que se están jugando además su plata en ese proyecto y dirán, oye, muy bien tu posicionamiento político, pero te estás jugando mi dinero. Y aquí yo he invertido no sé cuántos millones y quiero recuperarlos. Entonces, bueno, pues ahí normalmente ayuda a que el proyecto no se estanque el tener a unos privados que te están apretando por detrás diciendo, oye, no te duermas en los laureles,
que yo tengo aquí metido no sé cuánto dinero, han pasado ya 10 años y todavía no me has dicho cuándo me vas a dar licencia para construir lo que tengo previsto construir, ¿no? Entonces, bueno, el tener esos proyectos mixtos de colaboración público-privada también pueden ayudar a que se completen, a que se ejecuten, independientemente de los vaivenes políticos que pueda haber. Pero yo creo que mucho más importante es que haya ese acuerdo básico general, de tal manera que a nadie se le ocurra decir, no, no, esto ya no se va a hacer. Vamos a borrarlo todo y vamos a empezar de cero. Si has llegado a esa situación, entonces que no estaba bien trabajado el proyecto de origen y ha nacido con pies de barro. Muy bien, pues conscientes del tiempo y que hemos consumido nuestra hora y media, solo queda por nuestra parte, Asier, no sé si quieres algún comentario final y si no, daríamos por finalizada la sesión. No, solamente eso, decir que estamos a vuestra disposición. Me podéis encontrar a través de LinkedIn o a través de la web municipal del Ayuntamiento de Bilbao, bilbao.eus, y bueno, pues a vuestra disposición para cualquier cuestión. Si no, estoy seguro que a través de Pablo también podréis remitirnos cualquier cuestión, inquietud que tengáis a este respecto, y en la medida en la que podamos ayudaros, bueno, pues a vuestra entera disposición. Y por supuesto que estáis invitados a venir a Bilbao siempre que queráis.